La vida cristiana se vive en el cuerpo, pero también se vive por la fe en el Hijo de Dios. Estas dos afirmaciones te darán una comprensión más completa de la vida cristiana, tal como lo vemos en la Biblia, y como lo experimentarás diariamente en tu caminar con Cristo. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, creo que muchos de nosotros entendemos que la vida cristiana se vive por fe en Cristo. Pero, ¿a qué te refieres cuando dices que la vida cristiana se vive en el cuerpo? Bueno, cuando hablamos de vivir la vida cristiana en el cuerpo, simplemente significa que todos sentimos la atracción de la carne. Todo cristiano experimenta la atracción de las tentaciones y nunca llegamos a superarlas por completo. ¿Y por qué crees que es importante el que entendamos estos dos conceptos? Pues para mí es un alivio el hecho de que esta verdad bíblica da sentido a mi experiencia personal. Y creo que muchos cristianos, al igual que yo, dirían, si el Hijo de Dios está viviendo en mí, si mi fe es genuina, ¿por qué aún tengo todas estas luchas? Y aquí la Biblia se dirige a nosotros y nos dice, bueno, estás viviendo por fe en el Hijo de Dios, pero también estás viviendo la vida en el cuerpo, en la carne, y por eso tienes estas luchas. Bueno, de eso se trata exactamente el mensaje de hoy, el cual se titula Nueva vida, nuevas batallas. Si puedes, acompáñanos en Gálatas capítulo 2. Nos enfocaremos en el versículo 20 mientras damos inicio a nuestro mensaje. Aquí está el pastor Colin. ¿Qué piensas de la vida cristiana? ¿Cómo reconcilias lo que dice la Biblia sobre ella y tu propia experiencia personal? Si eres cristiano, has muerto al pecado, pero si eres como yo, probablemente descubres que el pecado está bastante vivo aún y que su presencia en tu vida es evidente. Me pregunto si has notado las contradicciones en tu propia vida cristiana. Amas a Cristo, entonces ¿por qué te atrae el pecado? Confías en Cristo, entonces ¿por qué luchas con tantos temores y tantas ansiedades? No sé tú, pero yo a menudo me descubro siendo un misterio para mí mismo. ¿Te pasa lo mismo en tu vida cristiana? Y piensas, no logro entender completamente lo que me está ocurriendo como cristiano. Bueno, pues por eso estamos viendo cómo es realmente la experiencia de la vida cristiana, para tener una mejor comprensión de lo que significa ser un cristiano. Y si aún no lo eres, que puedas entender mejor cómo sería y qué podrías esperar si hoy mismo entregaras tu vida a Cristo. Bueno, tal vez has tenido dificultad para unir tu experiencia personal con algunas de las cosas que la Biblia dice sobre lo que significa ser cristiano. Lees sobre el gozo, la paz y sobre todas esas cosas que el Espíritu Santo debe obrar en tu vida, con el mismo poder con el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, como lo vemos en Efesios 1. Y piensas, yo solo estoy tratando de pasar una materia en la universidad, solo estoy tratando de mantener a una familia, solo estoy tratando de encontrar un trabajo, solo estoy tratando de enfrentar esta enfermedad, y mi vida no parece tan grandiosa. Bueno, espero que abras tu Biblia en Gálatas 2:20. Quiero llamar tu atención a lo que considero una de las declaraciones más grandes sobre la vida cristiana en toda la Biblia. Para mí ha sido una de las más profundamente útiles de todo el Nuevo Testamento y muchos de ustedes estarán familiarizados con ella. En Gálatas 2:20, ahí encontramos estas palabras. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Charles Spurgeon dice sobre este versículo, y cito, «Tu vida como cristiano es muy extraña. Estoy crucificado, sin embargo vivo». ¿Cómo se sostienen juntas estas dos cosas? ¡Qué contradicción! La vida del cristiano es un enigma sin igual. Ninguna persona del mundo puede comprenderla y ni siquiera el creyente mismo puede entenderla del todo. La conoce, pero resolver todos sus enigmas parece una tarea imposible.
Bueno, ahí está el enigma, ahí está el misterio, ahí está la razón por la cual a veces es bastante difícil entender qué está ocurriendo en tu propia experiencia como cristiano. Y nuestro propósito hoy es mirar dentro de este misterio mientras exploramos la experiencia de la vida cristiana. Y te repito que he encontrado este pasaje de Gálatas 2:20 más útil que cualquier otro de las Escrituras para entender mejor la experiencia de la vida cristiana. Y quiero llamar tu atención a dos afirmaciones en este versículo que personalmente he encontrado muy útiles. Están justo en el centro del versículo. Notas que Pablo describe la vida cristiana de dos maneras. Primero, dice que la vida cristiana es una vida vivida en la carne. La vida que ahora vivo en la carne, dice Pablo. Y luego, en segundo lugar, describe esta vida que es vivida en la carne como una vida vivida por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Así que hay dos fundamentos de la vida cristiana. Aquí hay dos anclas, por así decirlo, que puedes tener sobre la vida cristiana. La vida cristiana se vive en la carne, por un lado, y la vida cristiana se vive, por otro lado, por la fe en el Hijo de Dios. Estas dos afirmaciones te darán una comprensión firme de la vida cristiana como aparece en la Biblia y como la experimentarás cada día en tu caminar con Cristo. Tu vida cristiana se vive en la carne, y lo que eso significa es que siempre sentirás la atracción de la carne mientras vivas en este mundo. Descubrirás que habrá momentos en los que te falte valor, habrá momentos en los que pierdas el ánimo y habrá momentos en los que lamentes tu propio fracaso. Puedes experimentar enfermedad, en algún momento experimentarás debilidad. También puedes experimentar depresión y eventualmente, si Cristo no ha regresado en su segunda venida durante el transcurso de tu vida, experimentarás la muerte misma. En el camino hacia allá puedes experimentar ansiedad, duda, sentimientos de insuficiencia y soledad. Todo esto fluye de la realidad que Pablo declara aquí, que vivimos la vida cristiana en la carne, en esta realidad física. Yo vivo esta vida en la carne, pero esa no es toda la historia. En segundo lugar, tu vida cristiana se vive por la fe en el Hijo de Dios. Cristo es para ti y Cristo está contigo. Su Espíritu vive en tu cuerpo y lo que eso significa es que puedes mirarlo y puedes contar con Él en cada circunstancia de tu vida. Lo que está diciendo aquí es que es la presencia misma de Cristo lo que hace posible que vivas esta vida difícil y desafiante en el cuerpo, porque el poder de Cristo es lo que hace posible que vivas esta vida con todas sus luchas y con todas sus dificultades, y ese poder se otorga y se activa en ti al ejercer la fe. Ahora piensa conmigo por un momento en una ilustración sobre un tren que entra y sale cada mañana desde Chicago, por decir cualquier ciudad. El tren corre sobre rieles paralelos, y si lo puedes visualizar de esta manera, la vida cristiana corre sobre los rieles paralelos de estas dos realidades. Estás en Cristo por un lado, pero por otro lado estás en la carne. Esos son los dos rieles del tren. Ambas cosas son verdaderas mientras vivas en este mundo. Y así como el tren necesita dos rieles para ir de un lado al otro, tú necesitas una comprensión firme de estas dos realidades para poder entender la vida cristiana. Piensa en una sin la otra y siempre estarás en confusión. Te estarás preguntando, ¿por qué la vida cristiana es así? ¿Por qué estoy tan lejos de las realidades de la Biblia? Bueno, la vida cristiana se vive en Cristo y en la carne. Y una vez que entiendes eso, empezarás a ver y a comprender tu propia experiencia con mucha mayor claridad. El pecado habita en ti por medio de la carne, pero Cristo habita en ti por medio del Espíritu. Mientras estés viviendo esta vida cristiana, estarás involucrado en algún tipo de conflicto con el mundo, con la carne y con el diablo. Y la razón por la cual puedes enfrentar estas luchas es porque Jesucristo mismo vive en ti.
Estar en Cristo significa que tienes vida nueva. Estar en el cuerpo significa que tienes nuevas batallas. Y ese es el título de nuestra enseñanza de hoy. Vida nueva, batallas nuevas. Ahora, quiero que veas que estas realidades paralelas no solo están en este versículo, sino que están a lo largo de toda la Biblia. Así que déjame darte 4 ejemplos que encontramos en una sola carta, la segunda carta de Pablo a los Corintios, que es la carta justo antes de Gálatas. Segunda de Corintios es fascinante porque es la carta, más que cualquier otra, donde Pablo abre su propia experiencia personal de lo que fue para él vivir la vida cristiana. Así que déjame ir sobre solo 1 o 2 fragmentos de esta carta para que puedas ver tanto la nueva batalla que Pablo enfrenta como también la nueva vida en la que Pablo enfrenta esa batalla. Leamos 2 de Corintios capítulo 1 versículos 8 y 9. Mira aquí la nueva batalla. Pablo nos dice: porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Y termina la cita. Pablo dice, en otras palabras, estábamos completamente e insoportablemente abrumados y aplastados. Esa fue parte de su experiencia como cristiano. Pero nota que al mismo tiempo también dice en este versículo, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿Ves el poder de eso? Está experimentando una nueva batalla y una nueva vida al mismo tiempo. No está diciendo, antes estuve en una terrible batalla, pero claro, ahora que estoy en Cristo, todo eso quedó atrás. Eso no es lo que dice. Más bien está diciendo, la nueva vida en Cristo es lo que hizo posible que me mantuviera firme y que resistiera cuando me sentía completamente e insoportablemente abrumado y cuando sentía sobre mí la sentencia de muerte. Vida nueva, batallas nuevas. Pasemos ahora en la misma carta de 2 de Corintios, capítulo 4 ahora, versículos 11 y 16. Nota la batalla en el versículo 11. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. Constantemente estamos siendo entregados a muerte, dice Pablo. Recuerda cómo Pablo habla más adelante en esta carta sobre haber naufragado, haber sido azotado, haber sido perseguido. Eso es una experiencia real. Él tenía las cicatrices en su propio cuerpo para mostrarlo. Pero luego dice, y mira la vida nueva aquí, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. La vida de Cristo se evidencia en el apóstol Pablo, quien se mantiene en pie ante esto, sirviendo a Cristo y continuando con su llamado misionero. Luego en el versículo 16 está haciendo el mismo punto de nuevo sobre estas realidades paralelas. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día. Aquí vemos a un cristiano cuyo cuerpo está en decadencia, pero dice al mismo tiempo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día. Ahí está la realidad tanto de la vida en la carne como de la vida en Cristo. Y estas dos cosas estaban sucediendo al apóstol al mismo tiempo. Una vez que comiences a ver esto, lo verás por todos lados y comenzarás a entender mejor la vida cristiana. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 5. Mira de nuevo una nueva batalla. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Esto es extraordinario, porque aquí tienes a un hombre de Cristo,
un hombre de fe extraordinaria quien nos está describiendo una experiencia específica que él mismo atravesó. Fui atribulado, llegué a Macedonia, experimenté todos estos conflictos que me rodeaban y lo que experimenté era temor, temores por dentro, conflictos por fuera. Esa es la vida en la carne. Pero nota que nunca estás solo. Y fíjate cómo se ve la nueva vida en el siguiente versículo. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Lo que está diciendo es, aún en esto experimenté la gracia de Dios y su ayuda. Él me envió a un amigo. Continuamos entonces con 2 de Corintios, ahora en el capítulo 12, versículos 7 al 9. Quizás ya conoces bien esos versículos. Aquí vemos de nuevo la batalla. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Es como si Pablo estuviera diciendo, oh Dios, por favor, quita esta aflicción de mi vida. Satanás me está atormentando. ¿Ves? Ahí está el conflicto, ahí está la batalla, pero nota la nueva vida ahora. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo responde, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Ese es el mismo apóstol que en una ocasión dijo, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? En otras palabras, miro mi vida y todo parece abrumador. ¿Quién está capacitado para las cosas que enfrento? Eso trata con la vida en la carne. ¿Alguna vez lo has sentido así? Yo sí. Pero esa es una de las 2 realidades paralelas de la vida cristiana, porque en la siguiente línea dice, sino que nuestra suficiencia es de Dios. La batalla, la vida en la carne, se gana por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Ahora, una vez que tomes firmemente estas 2 anclas de la vida cristiana, creo que encontrarás que será algo muy útil. Te ayudará a dar sentido a tu propia experiencia y a entender mejor la palabra de Dios cuando la estés leyendo a la luz de este nuevo entendimiento. Déjame darte ahora 6 maneras en las que estas realidades paralelas de la vida cristiana pueden expresarse, y espero que esto te resulte muy útil como fue para mí. Primero, el cristiano está en paz con Dios, pero está en guerra con el pecado. Mira, alguien ha dicho que un verdadero cristiano se conoce tanto por su guerra como por su paz. Si piensas en la vida cristiana solo en términos de, bueno, tengo paz con Dios, así que debería experimentar esta maravillosa paz todo el tiempo, entonces solo tienes un ancla, tienes un solo carril y no tendrás una comprensión clara de lo que es la vida cristiana. Estar en paz con Dios también significa que estás en guerra contra el pecado. Es por eso que el cristiano se conoce tanto por su conflicto y por su lucha como por su experiencia de paz. Aférrate a una sin la otra y nunca entenderás ni darás sentido a la vida cristiana. Segunda manera, Cristo vive en mí por el Espíritu, pero el pecado vive en mí por la carne. Oye esto, el cristiano no vive en el pecado, pero el pecado vive en el cristiano. El cristiano no está en la carne, pero la carne ciertamente está en el cristiano. Está muy bien expresado en uno de los cantos que a veces cantamos aquí en la iglesia, que dice, en mi corazón hay una traición, una que envenena todo mi amor. Señor, toma mi corazón y conságralo, lávame en tu sangre purificadora. No hay un solo día en que mi corazón no necesite ser lavado y purificado por la sangre de Cristo. Y eso también es verdad para tu corazón, sin importar cuánto hayas avanzado en la vida cristiana. Ningún cristiano llega al cielo porque haya hecho bien las cosas en su vida cristiana. Los cristianos llegan al cielo únicamente por la sangre de Cristo. Siempre dependemos de ella. Y aquí hay otra forma de decir lo mismo. El cristiano ha terminado con el pecado, pero el pecado no ha terminado con el cristiano.
Ahora bien, eso es importante cuando leemos pasajes como Romanos 7:2. Hemos muerto al pecado, dice. O cuando leemos Primera de Juan 3:9, donde leemos, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sin embargo, al mismo tiempo, en Primera de Juan 1:8, se nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo reconciliamos estas afirmaciones? De esta manera muy sencilla. Ser cristiano significa que se ha hecho una ruptura decisiva con el pecado. Ya no eres la misma persona. Has terminado con el pecado, pero el pecado no ha terminado contigo. Pongámoslo de otra manera. El cristiano vive por el poder del Espíritu, pero también experimenta la debilidad de la carne. Mira, no esperes que el poder del Espíritu Santo te haga sentir el martes por la noche como si estuvieras en el podio del ganador, recibiendo aplausos por tu rendimiento en la vida cristiana de ese día. No tendrás esa experiencia, al menos no de este lado de la gloria. No, el poder del Espíritu Santo es quien hace posible que perseveres en los desafíos que enfrentas el martes y el miércoles y el jueves y cada día de la semana. Lamentablemente tenemos que hacer una pausa, pero volveremos a examinar estas contradicciones de la vida cristiana la próxima vez aquí en Abre la Biblia. Nuestro mensaje se titula Vida Nueva, Nuevas Batallas, el cual forma parte de una serie más amplia titulada La experiencia de la vida cristiana. Y este es un gran recordatorio de que el hecho de venir a Jesucristo y de recibir una vida nueva no significa que todas las luchas y dificultades de la vida desaparecerán. No, simplemente recibimos nuevas batallas junto con esta nueva vida. Y me encanta como el pastor Collins señaló hoy, el cristiano ha terminado con el pecado, pero el pecado no ha terminado con el cristiano. Así que nos encontramos en una batalla, pero lo grandioso es que luchamos esa batalla desde una posición de victoria. Colin, quiero que le hables a la persona que dice, he estado escuchando a todo tipo de personas hablar sobre lo que significa vivir la vida cristiana. ¿Cuáles son los criterios o el filtro a través del cual deberíamos pasar estas enseñanzas? Bueno, creo que hay dos cosas que debemos observar y están directamente en la escritura que hemos estudiado hoy. Hazte la pregunta, ¿esta enseñanza toma en serio la doctrina del pecado? ¿Toma en serio el poder del pecado? ¿O está sugiriendo que algún día llegaré a un punto en esta vida donde ya no estaré luchando porque estoy totalmente rendido, completamente santificado? Eso no toma en serio la vida en la carne. La otra pregunta que debes hacer es, ¿esta enseñanza toma en serio el poder del Espíritu Santo? Porque no es cierto que siempre voy a estar igual y que nunca voy a avanzar, porque aquí estoy viviendo miserablemente en este cuerpo de carne. El poder del Espíritu vive en cada creyente y por eso hay esperanza de crecimiento. Así que estas dos verdades son realmente muy importantes para tener un marco bíblico en cuanto a cómo entender la vida cristiana. Y bien, acerca de esa esperanza es que vamos a hablar durante nuestro próximo episodio. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú.